buenos días, Dios les bendiga. Vamos a iniciar en esta mañana. Amén. Señor, te damos muchas gracias por este día, Señor, por la oportunidad que nos das de poder abrir nuestros ojos. Gracias, Señor. Todo lo que somos lo debemos a ti, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada y que en ti, Señor, estamos completos. Gracias por darnos vida y por traernos una vez más a este lugar. Permítenos poder, Señor, alabarte con todo el corazón. Queremos hacerlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, Señor, y permítenos conocer más y más de ti a través de tu palabra. Toda palabra de hombre, Señor, sea quitada, se desvanezca, y que únicamente quede tu palabra grabada en nuestro corazón, Señor. Haznos sensibles a tu voz. Haznos, Señor, que podamos ser una buena tierra, Señor, donde tu palabra pueda caer y dé fruto, Señor. Padre, gracias te damos con todo nuestro corazón en esta mañana. A ti rendimos todo el reconocimiento. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ok, ¿sí trajeron su tarea? ¿Sí? Bueno, ahorita la recogemos. Vamos a continuar. Estamos ahí en la primera carta a los Corintios. Si usted hizo su tarea, usted hizo el resumen de estos primeros 3 capítulos que estamos viendo, y sin duda alguna, ¿verdad? Pues ha recibido mucho de parte de Dios, ¿sí? No sé si al hacer su resumen, ¿verdad?, usted se dio cuenta de todo lo que ha estado aprendiendo. Sin duda alguna así es, y damos gracias a Dios por ello. Y estamos ahí en el capítulo 3, estamos en el verso 5, pero voy a leer desde el versículo 1 para otra vez entrar en contexto. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Verso 6: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hasta ahí solamente. Amén. Y mire qué interesante, es lo que Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. Sí, ya estamos viendo, ¿verdad?, que Pablo les dice que son la iglesia escogida, que son los amados de parte de Dios, pero también les dice que hay que corregir ciertas cosas, y una de ellas es esto: esta situación que ellos estaban practicando, ¿verdad?, hacía que ellos actuaran no como hermanos maduros, sino como hermanos que estaban mostrando una inmadurez ahí en su corazón. Se estaban peleando por algunas cosas que no eran relevantes. Y hoy en día en la iglesia de Jesucristo hay mucha discusión, hay mucha disputa entre los mismos congregantes. Escuche bien lo que voy a decir: por cosas que no son relevantes, por cosas que no tienen nada que ver absolutamente con la salvación, ¿sí? Y que cada quien da su punto de vista y vierte su propio concepto, ¿verdad?, de cómo interpreta la Escritura. Y ese es el peligro mayor que tenemos dentro de las congregaciones, que cada quien interpreta la Escritura como quiere o como lo cree, ¿verdad? Y perdemos de vista la interpretación bíblica por medio del Espíritu Santo de Dios.
Y esto ha creado conflictos en muchos lugares. Por eso es que hay tantas denominaciones, hablando de grupos cristianos, hay tantas denominaciones. Unos creen una cosa, otros creen otra cosa, porque cada quien le ha dado su propia interpretación. Si todos fuéramos guiados por el Espíritu Santo de Dios, la iglesia de Jesucristo, escúcheme bien lo que estoy diciendo, la iglesia de Jesucristo, no Centro Cristiano Samar, no tal iglesia, no tal iglesia, la iglesia de Jesucristo tendría un poder grandioso aquí en San José Iturbide. Pero como cada quien interpreta a su manera, pues por eso es que hay muchas divisiones. Y esto es lo que estaba pasando, ¿sí? Y mire, si el apóstol Pablo viniese aquí a San José Iturbide, nos diría: hermanos, ustedes están comportando como niños espirituales, porque unos dicen yo soy de tal congregación, otros dicen yo soy de tal congregación, otros dicen yo soy de tal hermano, yo soy de tal hermano, ¿verdad? Y bueno, y esto es lo que estaba pasando. Y aunque somos escogidos de Dios, y aunque amamos a Dios, y aunque esto era lo que estaba sucediendo, y vuelvo a repetirlo, en estos tiempos es exactamente lo mismo. Por eso es que la palabra de Dios nos habla para poder nosotros corregir. Dice: ¿qué pues es Pablo? Se estaban peleando y diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, a mí me compartió Cefas y él estuvo más cerca de Jesús. Sí, pues Pablo recibió la revelación de parte de Dios, sí, pero Apolos ni siquiera fue apóstol, Apolos ni siquiera fue un seguidor de Cristo. Y se andaban discutiendo entre ellos, disputando, ¿verdad?, quién era de quién. Dice el versículo 5: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Quiénes son ellos? ¿Sí? ¿Quién es el hermano Alfredo? ¿Quién es fulano de tal? Y voy a mencionar, bueno, podríamos mencionar a los pastores, ¿verdad?, o a los líderes de congreso. ¿Quiénes son ellos? ¿Sí? ¿Quién es fulano de tal? ¿Quién es fulano de tal? Dice: ¿quiénes son? Eran solamente servidores de Dios, dice ahí, servidores por medio de los cuales habéis creído. Amén. Pero los habían levantado como superhombres. Los habían levantado como que: ay, no, es que tal hermano, es que tal, no, tal predicador, wow, y toda su confianza está depositada sobre el hombre, sobre tal predicador. Y Pablo dice aquí: ¿quién es Pablo y quién es Apolos? ¿Quiénes somos nosotros? Y los habían levantado a un grado, mire, podría sonar exagerado, pero los habían levantado a un grado, ¿sí?, alineados casi al poder de Dios. Qué terrible eso, ¿sí? Qué terrible esa situación. ¿Sabe que hay gente en estos tiempos que considera a sus líderes, a sus pastores, a sus ancianos, a sus profetas, a sus evangelistas, bueno, tantas y tantas, a nivel de Jesús? Como si ellos tuviesen la salvación, como si ellos nos dicen la salvación. Y dice Pablo: ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solamente son servidores por los cuales habéis creído, ¿sí? Dios los había levantado, Dios los había puesto ahí, pero los hombres los habían levantado como superhombres. Y dice aquí que son servidores. Y este vocablo servidores viene del original, que es diáconos, con cada kilo, así como se escucha, diáconos, con cada kilo. Y esta palabra diáconos era usada para aquellos, escúcheme bien, que servían a la mesa, aquellos que hacían los deberes domésticos. Escúcheme bien, aquellos que hacían deberes domésticos, aquellos que servían a la mesa. ¿Se acuerda cuando los apóstoles estaban predicando la palabra y escogieron a unos para que sirvieran a la mesa? Y dijeron: no es posible que nosotros estemos sirviendo a la mesa y predicando la palabra. Escojamos a varones rectos que sean, ¿verdad?, fieles delante de Dios, para que puedan servir, para que sean diáconos, para que puedan servir, para que hagan las labores domésticas. Esta era la palabra conocida como diácono, ¿sí? Y mire, qué interesante es esto. Pablo remarca esto y dice: son servidores. Otra vez, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y marca ahí: servidores, diáconos, aquellos que tienen que servir, aquellos que tienen que hacer los trabajos o los quehaceres domésticos. Un servidor no merece puestos de honor. En este tiempo, ¿verdad?, un servidor no merecía puestos de honor. Un servidor era aquel que servía a aquellos que estaban en un nivel más alto, ¿sí? Aquellos que tenían una posición alta, que eran emperadores, que eran jefes, que eran gobernadores. Los diáconos eran los que les servían a esas personas de autoridad. Y se ha creído dentro de la iglesia cristiana que el responsable, que el líder, que el pastor, que el profeta,
podríamos mencionar muchos títulos, ¿verdad? Son dignos de ser servidos. No, no, no. Esos hombres, cada uno de ellos está para servir, porque son diáconos, son servidores de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está conmigo? Sí. Son servidores de Dios. Entonces esta palabra se utilizaba y cuando Pablo dice servidores, les quedó bien claro a los hermanos en Corinto a qué se refería Pablo. No era una palabra que desconocían. Oye, Pablo, ¿y qué es un servidor? No, 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 no. Los hermanos ahí en Corinto sabían perfectamente lo que Pablo les estaba diciendo al decir quién es Pablo y quién es Apolos. Servidores. O sea, con esa palabra les está diciendo son servidores. ¡Wow! ¿Cómo te atreves, Pablo, a decir que son servidores? ¿Por qué? Porque el trabajo del diácono, el trabajo del servidor no era muy bien visto, no era muy bien valorado, ¿sí? Porque ellos tenían que servir a los demás. Y esa es la palabra que utiliza Pablo. Vuelvo a repetirlo, un servidor no merece un puesto de honor para que otros se gloríen en él o lo levanten. No, no, no. Pablo rechaza tales honores de los hombres. Pablo dice, no, 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 no tienen nada que ver, no, no los levanten. Y mire que hoy en día hay hombres que se creen los superhombres, pero eso también es culpa de ellos, pero es culpa de los hermanos, de las congregaciones, de las personas que levantan a esos hombres a un nivel alineados al poder de Jesús. Qué tremendo y qué triste es eso. ¿Sí? Esto no es correcto, hermanos. Y Pablo rechaza esto. ¿Sí? Servidores de Dios, servidores de Cristo. ¿Qué pues es Pablo y qué Apolos? ¿Sí? Servidores por medio, escuche, de los cuales habéis creído. Ahora, gracias a Dios por los hombres que Dios ha puesto, que Dios ha escogido. Gracias a Dios por ellos. Y Pablo también enseña, ¿verdad? Y la Escritura nos dice que oremos por nuestros pastores y por nuestros líderes. Yo no sé si usted lo hace, no. Bueno, ahí se lo dejo, ¿verdad? Pero Pablo, la Escritura nos da una instrucción. Y debemos de dar gracias por esos hombres que fueron escogidos por Dios. Y pedir por ellos y pedir que Dios les llene de sabiduría y de gracia. Amén. No para que hagan lo que usted quiere, sino para que sean movidos por el Espíritu Santo de Dios para hacer lo correcto. Amén. Porque si nuestra oración es transforma el corazón de nuestro pastor para que esto y para que el otro y para que no. Toca el corazón de nuestro líder, de nuestro pastor, para que nos hable la palabra que es, para que nos hable la sana doctrina, para que podamos entender nosotros lo que realmente tú quieres en tu palabra. Amén. Pero tampoco irnos al otro extremo de levantarlo y wow, el hermano, el superhermano. Le he platicado mucho, de verdad. A mí me dio mucha risa esto porque no se lo dije a la persona, pero en ese momento, ¿verdad? Estábamos en un evento y estaba yo compartiendo y se acercó al final un varón y me dijo, wow, en serio. Yo volteé a verlo y dije, así dijo, no manches, el apóstol Pablo. A mí me dio risa, ¿no? Le dije a mi esposa, ay, qué exageradito, ¿no? Pero ya después era el Judas, ¿verdad? O sea, primero el apóstol Pablo y ya después era el Judas, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, Dios, hemos sido enseñados en todo, ¿no? Hay gente muy aduladora, hay gente que se acerca a ti, wow, y hay gente muy cruel que te dice lo peor. Y bueno, gracias a Dios, Dios nos ha enseñado el poder tomar y dar la gloria a Él y lo que no, desecharlo. Y esto debemos de hacerlo constantemente. ¿Por qué? Porque ¿quién somos? ¿Quiénes somos usted y yo? ¿Sí? No te jactes, hermano, hermana. Si tú le has hablado a gente, no te jactes, no es por ti, es por amor de su nombre, es para gloria de su nombre. Amén. Somos servidores de Dios. Amén. Y vea lo que sigue. Por los cuales dice, habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió, ¿quién? Vea. Y eso según lo que a cada uno el Señor concedió, el Señor ha dado, ¿sí? Entonces, no es que seas tan hábil, Dios da la sabiduría, pero no, pastores o líderes o predicadores, no nos creamos los superhombres, porque todo lo que podemos hacer es dado por Dios. Por ti y por mí no tenemos nada que ofrecer.
Nada, absolutamente nada. Si no es por Cristo Jesús en nosotros, por su Espíritu Santo, no servimos para nada. Amén. Pero muchas veces nos jactamos y nos paramos el cuello, perdón por la expresión, pero porque tengo dones, porque tengo habilidades, porque tengo, ¿verdad?, la habilidad de poder evangelizar, de poder predicar. Y no todos somos iguales, por favor, ¿sí? Yo soy el pastor, yo soy el predicador, ¿verdad? No todos predican como yo, no todos hablan como yo. No. Y se exalta a la persona y se exalta al hombre. El único digno de gloria es Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Vea, y según lo que a cada uno concedió, ¿quién? El Señor. Amigo, amiga, tú y yo no seríamos nada si Dios no nos lo concede. Absolutamente nada. Y tenemos que entender eso, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea toda la gloria por todos los siglos. Amén. Solamente de Él y por Él. Ahora, esto es importante, porque según lo que a cada uno concedió el Señor, ¿sí? Y yo le dije hace 8 días y hoy lo vuelvo a repetir. Lo voy a mencionar más al ratito, pero Dios puso en cada uno de nosotros algo, ¿sí? Aquel que diga, es que yo no recibí nada de parte de Dios, necesitas meterte con Él y darte cuenta que Dios ha depositado algo en tus manos. Y Él reparte como Él quiere. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? ¿Sí? Les repartió según la capacidad de cada persona, según la habilidad, según, ¿verdad?, la disposición. Esto es interesante, esto es importante. Hay mucha gente que se la pasa años y años diciendo, pero ¿por qué yo no? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué? Porque no has mostrado la capacidad suficiente para poder ser una persona en la cual se pueda confiar. Y esto es importante y muchas veces, ¿verdad?, esto se toma mal, pero es una realidad. No puedes esperar más si no eres fiel en lo poco. No se puede. Es un principio que está en la Escritura, ¿sí? ¿Por qué yo sí? ¿Por qué estoy mencionando mucho esto? Pero es que es el sonar, ¿verdad?, en las congregaciones, en esta congregación y en muchas. ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué no nos toman en cuenta? ¿Por qué a nosotros menos y a ellos más? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque no hemos sido hallados de confianza. Hay algo que en lo particular, usted lo sabe, a mí me mueve mucho, y es la lealtad. Para mí eso es importantísimo en mi persona, ¿sí? Yo le digo a mi esposa, y Dios me guarde, ¿verdad? Siempre. Pero yo le digo a mi esposa, yo en lo personal te amo tanto y yo jamás te engañaría, ¿sí? Y eso no significa, ¿verdad?, que la tentación no se presente, ¿no? Pero yo tengo que estar bien agarrado de Dios. Pero al menos yo le digo a mi esposa, yo no te engañaría jamás. ¿Sabes por qué? Porque para mí la lealtad dice la Escritura que hagamos con los demás lo que quieran que hagan con usted, ¿verdad? La regla de oro, ¿sí? Y yo le digo, yo jamás te engañaría porque yo no quisiera ser engañado. Yo le platico, ¿verdad?, mi experiencia cuando era joven, ya se la he platicado muchas veces, y fue una situación terrible. Y para mí la lealtad, la fidelidad son cruciales, son importantes. Yo no creo en una persona, ay, perdón, me equivoqué y te engañé, ay, perdón, me equivoqué. Yo no creo eso. Para mí eso es una persona que no es digna de confianza. Aunque todos nos equivocamos, claro que sí. Y mire que Dios nos acepta y muchas veces hemos sido infieles a Dios y Dios nos recibe. Amén. Pero qué trabajo cuesta creer en una persona a la cual tú le has dado todo, le has abierto todas las oportunidades y te traiciona. Eso, híjole, necesitamos trabajar y que el amor de Dios esté en nosotros para poder perdonar, ¿sí? Pero para Dios es importante. ¿Sabe quién va a entrar a la presencia de Dios? Los fieles. Y aunque Dios otorga el perdón y aunque Dios otorga su gracia y su misericordia, los leales y los fieles son los que van a entrar a la gloria de Dios. ¿Sí me escuchó? Los leales y los fieles, nada más. Por eso tú y yo tenemos que ser leales con Dios. Tenemos que ser fieles a Dios, ¿sí? Y necesitamos usted y yo movernos en esto. Dios le repartió a cada uno conforme su capacidad. ¿Qué ha depositado Dios en ti? ¿Qué ha depositado Dios en ti? A ver, piénsalo por un momento. ¿Sí? ¿Sí crees que Dios haya depositado algo en ti? ¿Sí?
A ver, como que no los veo así, ¿sí? Ahora, bueno, si tú crees que Dios ha depositado algo en ti, yo te voy a preguntar, ¿cómo estás trabajando sobre eso que Dios depositó en ti? ¿Cómo lo estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás poniendo en práctica? ¿Cómo estás multiplicando ese talento que Dios puso en tu vida? ¿De qué manera estás trabajando? ¿Sí? ¿Cómo estás cuidando ese depósito que Dios puso en tus manos? ¿Sí? Como aquel hombre que lo puso a trabajar y lo multiplicó, como aquel hombre que lo escondió porque sabía que Dios era un Dios, ¿verdad? Celoso, un hombre, ¿verdad? Rígido, un hombre que esperaba frutos y para no perderlo, pues mejor lo escondió. ¿Cómo estamos trabajando con lo que Dios puso en nuestras manos? ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? Hermanos, que todavía no sé. Bueno, métete con el Señor para que veas qué es lo que Dios ha puesto en tus manos. Amén. ¿Da gloria a Dios? Ahora, escúcheme por favor. Esto es importante porque el Señor va a venir a pedirte cuentas de lo que Él te depositó en tus manos. Lo mencioné hace 8 días. ¿Sí? Te va a pedir cuentas y me va a pedir cuentas de lo que puso en tus manos. No te va a pedir cuentas de lo que puso en las manos del hermano o la hermana que está a tu lado. No. Sí. Es más, Él no te va a pedir cuentas de mí como pastor. Y quiero mencionarlo esto para que pues ya le bajen un poquitín, ¿no? Porque tal pareciera que las cuentas de lo que Dios me ha depositado te las está pidiendo a ti y tú le estás diciendo, mira, es que el hermano, mira, es que el hermano. No, él me va a pedir cuentas a mí. Él me puso en este lugar con un propósito y me va a pedir cuentas a mí. Pero te va a pedir cuentas a ti de lo que te dio a ti. Y la verdad es que hay mucha gente que tal pareciera que Dios le dijo, oye, dame cuentas de lo que tu hermano o tu hermana están haciendo. Y se la pasan mirando a todo mundo, tratando de dar cuentas de lo que todo mundo hace, e interesados en lo que los demás hacen y según preocupados por lo que los demás tienen, y se olvidan de lo que Dios depositó en sus manos. O sea, están rindiendo cuentas de los demás y mirando lo que los demás hacen o dejan de hacer, pero la verdad es que ellos ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, dicen por ahí. Entonces creo que llegó el momento en el cual tenemos que dar cuentas de lo que Dios depositó en nosotros, no en lo de los demás. Cuando lleguemos a la gloria de Dios, Dios te va a decir, ¿qué hiciste con lo que puse en tus manos? No, Señor, es que fíjate que el hermano, fíjate que la hermana, fíjate, no. ¿Qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? Con el depósito que yo te confié. Pues sí, pero es que fíjate que, no, dame cuentas de lo que yo puse en tus manos. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Varones, tu esposa, tu familia, hermanas, tu esposo, sus hijos. Dios va a pedir cuentas. A ver, te di 5 hijos. Dame el reporte del primero. Señor, mira, del segundo. Señor, mira, del tercero, del cuarto, del quinto. De cada uno de tus hijos Dios te va a pedir cuentas. Amén. Porque Dios nos confió eso. Y te va a pedir cuentas de todo lo que Él ha dispuesto en su corazón darnos. ¿Sí? Pero estamos más interesados en dar cuentas de los hijos de los demás, de los esposos de las otras hermanas, de las esposas de los otros hermanos, de las familias, ¿verdad? Que no son las nuestras. Estamos más interesados en dar cuentas de ellos que dar cuentas de los propios, de nuestra propia familia. ¿Sí? Somos muy dados a ver lo de los demás y nuestra familia está de cabeza. ¿Sí? Nada que ver con una familia cristiana, nada, absolutamente nada. ¿Sí? Porque estamos más interesados en mirar lo demás. Pablo dice aquí, ¿quién es pues Pablo y quién es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Amén. Lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, céntrate en lo tuyo. Céntrate en lo tuyo. Di conmigo en esta mañana, me voy a centrar en lo mío. Amén. Porque Dios me va a pedir cuentas de lo que Él depositó en mis manos. Amén. Dios me va a pedir cuentas a mí de las ovejas que puso en este lugar. ¿Sí? Y yo voy a tener que entregar cuentas y le voy a decir, Señor, hasta este tiempo yo hice esto y esto y esto y esto y esto. Y Dios te va a pedir a ti cuentas como oveja. Amén. Te va a pedir cuentas como oveja. Entonces, cada quien que se centre en lo suyo y vamos a hacer
un gran equipo. ¿Qué te ha dado Dios? Amén. Si no sabes qué te ha dado Dios, yo te invito a que tengamos más comunión con Él para saber qué es lo que Él ha puesto en nuestras manos. Bendito el nombre del Señor. Vea, versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. O sea, cada uno de nosotros tenemos una función muy importante. ¿Sí? Y aquí otra vez, Pablo no les habla con palabras ocultas, Pablo no les habla con cosas que no alcanzan a entender. No, Pablo les habla y les da el ejemplo de un agricultor, ¿sí? Y que cada uno hace su propio trabajo. Y les habla de lo que ellos vivían día a día. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Pablo estableció la iglesia en Corinto y de allí se fue a otro lugar. Más tarde llegó Apolos ahí a esa iglesia que Pablo había levantado, ¿sí? Y Apolos continuó la obra que Pablo, ¿verdad?, dejó porque se había ido a levantar otra congregación. No la dejó abandonada, no dijo, pues me voy a otra región. No. Pablo dejó esa congregación en ese lugar, se fue a otro lugar enviado por el Señor, movido por el Espíritu Santo, y llegó a Apolos ahí a esa iglesia en Corinto, y él continuó la obra, y así sucesivamente. Amén. Así fue. Por eso Pablo levantó diferentes iglesias. Y entonces, ¿verdad?, el punto es que cada quien hizo su trabajo. Todos pues teniendo la misma meta, el mismo objetivo, pero cada quien haciendo su función, ¿sí? Tal pareciera que en la iglesia de Jesucristo hoy en día cada quien, ¿verdad?, hace su tarea pensando en su propio beneficio y en su propio, pues sí, es la palabra correcta, en su propio beneficio. Y nos hemos olvidado de caminar en una sola línea para glorificar el nombre del Señor. El trabajo que hace el pastor en este lugar y el trabajo que hace usted como oveja tienen que tener un mismo fin. Amén. Un mismo fin. Glorificar el nombre del Señor, dar a conocer el nombre del Señor. Debe de tener un mismo fin, ¿sí? Y dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Y aunque Pablo edificó ahí la iglesia, Apolos llegó más tarde y él continuó la obra, ¿sí? Pero todos teniendo la misma meta. No hubo rivalidad, ¿sí? La obra de los dos era importante. Hermanos, ¿por qué no la pasamos peleando entre nosotros? ¿Por qué no la pasamos discutiendo entre nosotros? ¿Por qué hay tanta rivalidad dentro de la iglesia de Cristo? ¿Por qué tanta pelea? ¿Por qué tanta contienda? ¿No se supone que tú trabajas para Dios y que yo trabajo para Dios? ¿No se supone eso? Pero hay tanta rivalidad por lo que le mencionaba al principio, porque no se hace como yo. Porque no hacen como yo quiero, como yo pienso. Y por eso hay tanta rivalidad, ¿sí? Yo le decía, ¿verdad?, que tiempo atrás me la pasé desgastándome. Y usted me ve más viejito ahora. La verdad es que yo considero que no estoy tan entrado en años. Tengo 47 años, pero ya me siento como de 70. Y digo a mi esposa, me siento muy cansado, y la verdad es que durante un tiempo me la pasé peleando, porque yo quería tratar de cambiar el corazón de la gente y no podía, y decía, Señor, mira esto, Señor, hasta que el Señor me hizo entender esta parte, ¿verdad? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento me encargo yo. Tú tienes que dar la palabra, lo demás me corresponde a mí, ¿sí? Y la verdad que ha sido un desgaste durante muchos años, pero en esos últimos años, ¿verdad?, yo he dicho, Señor, yo voy a cumplir con dar, ya cada quien se hace responsable de lo suyo. Yo recuerdo que una persona hace no sé cuántos años, ya alrededor de unos 10 años, me encaró y me dijo, yo lo hago responsable a usted de la vida espiritual de tal y de tal. Y le dije, discúlpame, pero no. Tú eres responsable de tu propia vida espiritual, ¿sí? Tú eres responsable de tus propias, ¿verdad?, decisiones. Qué fácil es culpar a los demás, ¿no? Y se fueron, ¿verdad?, a la congregación, ¿sí? ¿Y sabe dónde están ahora? Ya ni se reúnen, ya no nada, ya no. O sea, ¿yo responsable de eso? Yo no soy responsable de eso, ¿sí?
Creo que hemos tratado de dar la palabra y vuelvo a repetirlo, cada quien hace su trabajo. Yo doy la palabra, tú haces tu trabajo, tú recibes la palabra y tú la pones en práctica. No puedes culparme a mí de decir es que no avanzo porque usted, no. Si no avanzas es porque no estás poniendo en práctica la palabra. Tienes que poner en práctica la palabra. ¿Cuánta palabra hemos escuchado desde este lugar? ¿Sí? Y cada uno tenemos que hacerla. ¿Sí? Voy y vengo porque aunque va dirigido más a nivel ministerial, también a nivel, ¿verdad? Eclesial o congregacional. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad? Poder hacer nuestro trabajo. ¿Está conmigo? ¿Sí? Levante sus manos, muévalas de un lado a otro. Amén. Jesús en su oración por sus discípulos, es una oración que me gusta muchísimo. Dice: Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú nos has enviado. Amén. Y la verdad es que somos uno, pero con aquel que piensa igual que yo. Y dentro de la iglesia hay grupitos que cada quien se siente uno, identificado contigo, porque tú sí piensas como yo. No le hables a aquellos hermanos porque ellos no piensan como nosotros. ¿Sí? Dentro de la iglesia, no me refiero a los que se fueron o a los que no. Dentro de la iglesia. ¿Sí? Bueno, es que hay muchas cosas que decir, ¿verdad? Pablo dice: no te juntes con aquellos que diciendo ser cristianos están haciendo cosas que no los juntes, ni los invites a comer a tu casa, así lo dice la Escritura. ¿Sí? Y aquí hay una gran enseñanza que deberíamos de tomar. Sin embargo, estamos haciendo conexión con aquellos que nada que ver con la palabra, ¿sí? Y a mí, yo le vuelvo a repetir, a mí me cuesta mucho trabajo poder entablar una comunicación con alguna persona que sabe la palabra y que no lo está haciendo, ¿verdad? Y que ya tomó su decisión de no seguir al Señor. Me cuesta mucho trabajo porque ¿qué hablamos? O sea, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, dice la Escritura. No hay comunión. Por eso la palabra dice: no te unas en yugo desigual. Y no solamente se refiere a una boda, a un noviazgo, se refiere a muchas cosas, ¿sí? Muchas veces estamos teniendo prácticas o relación con gente que dice groserías o que dice chistes en doble sentido, y nosotros estamos teniendo ahí relación. Hermanos, no debe de haber ninguna relación en eso. Pero bueno, este es otro tema y luego lo podemos hablar. Pero ¿por qué menciono esto? Vuelvo a repetirlo. Cada quien tenía que hacer su propio trabajo, y el crecimiento lo tiene que dar el Señor. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, al predicador le toca exponer la palabra, ¿sí? Pero a él no le toca el crecimiento, ni depende de él, ¿sí? ¿Se acuerda de ese ejemplo que le decía de ese borrachito que estaba en la calle y vio pasar a un predicador? Y entonces le acercó y le dijo: predicador, ¿verdad? Y sí, todo borrachito: yo te conozco a ti. Dice: yo te escuché predicar y me convenciste en tu predicación. Y entonces el predicador le dijo: sí, te creo que yo te convencí, porque si te hubiese convencido el Señor, no estarías de esa manera. Y así es, ¿sí? Muchos hemos sido convencidos por el hombre, ¿sí? Pero la verdad es que años y años y no hay cambios. ¿Por qué? Porque no hemos sido convencidos por Dios. Una vez que Dios nos convence, hermanos, hay un cambio radical. Mucha gente dice: es que es paulatinamente. Sí, yo también creo eso, pero el cambio o la rapidez de ese crecimiento depende muchísimo de la disposición del corazón. Muchísimo. Amén. Vea el ejemplo de los apóstoles, ¿sí? El Señor les dijo: ven y sígueme. Y fueron transformados y dejaron de hacer definitivamente lo que hacían anteriormente, ¿sí? Porque se encontraron. Pablo mismo se encontró con Jesucristo ahí en el camino a Damasco, tuvo la visión y dejó de hacer lo que hacía. ¿Hacia dónde se dirigía? ¿A Damasco para qué? Para perseguir a los cristianos. Tiene el encuentro con Cristo Jesús y sí, ¿verdad? Deja inmediatamente de hacer lo que estaba haciendo. Entonces, la disposición del corazón tiene muchísimo que ver. Yo tengo mucho respeto, ¿verdad? Por esto. Hace unos días hablaba con un familiar que tengo que es psicólogo, ¿verdad? Y es cristiano, y ella da ¿cómo se llaman?
terapias, ¿sí? Terapias, ¿verdad? Y decía, yo sé que tú no estás muy de acuerdo con esto, pero mira que, le digo, sí está bien, o sea, mientras tú pongas la palabra de Dios en primer lugar, adelante, hazlo. Pero no pongas la psicología en primer lugar, pon la palabra de Dios en primer lugar. Yo creo que el mejor psicólogo es Cristo Jesús. Y hay mucha gente que hoy, ¿verdad?, lo pone la psicología y todo. Bueno, la mayor parte de los hombres que estudiaron esto de la psicología eran hombres sin conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso muchas cosas chocan con la palabra de Dios, ¿sí? Y hoy se pone más esas cosas que la palabra de Dios. El único que da el crecimiento, el único que puede transformar y cambiar es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Entonces, bueno, a Él le toca el crecimiento, no depende de nosotros. Versículo 7. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da, otra vez dice ahí, el crecimiento. Amén. Ahora, entra aquí, ¿verdad?, la conclusión del versículo 6. Comparados con Dios, ni el que riega ni el que planta son nada. Amén. Comparados con Dios que da el crecimiento, ¿sí? Entonces Él merece la gloria, Él merece la exaltación de todo. Nosotros somos servidores de Dios, usted es servidor de Dios, ¿sí? Pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Vea qué importante es eso. Porque muchos podemos decir, pues es que no pasa nada, pues es que no, yo siempre he dicho eso, y por eso vuelvo a mencionar la lealtad y la fidelidad, ¿sí? Hay mucha gente que no alcanza, hablaba con unas personas en la semana y les decía, hay mucha gente que no alcanza a entender el trabajo que se tiene dentro de la iglesia, a nivel ministerial, a nivel pastoral, no lo alcanza a entender porque simplemente ellos han recibido otra cosa de parte de Dios, no tienen la misma línea de visión, ¿sí? Y no alcanzan a entender muchas cosas, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos, ¿verdad?, cree o piensa que las cosas son fáciles. No. ¿Sí? Y muchos de ellos creen, ¿verdad?, que van a ser recompensados porque hicieron esto y hicieron no sé cuántas cosas. Aquel que va a ser recompensado es aquel que fue fiel. Hablando de la lealtad y la fidelidad, ¿sí? Y yo les decía, el ser fiel, y escúcheme bien por favor, el ser fiel a Dios. Estoy preparando una plática que se llama Muérete. ¿Cómo? En serio. No la tuve lista porque sigo trabajándola, pero el Señor me la dio y yo le iba a decir, dile a tu compañero, muérete, ¿no? En serio, así le puse, muérete. Y sabe, es súper importante el morir. El ser fiel a Dios significa morir a las cosas que a Él no le agradan. Y no todos están dispuestos a morir. Y aquel que va a ser recompensado es aquel que ha sido fiel. Dentro de la iglesia podemos ver a mucha gente que trabaja, que hace esto, que hace el otro, pero que en realidad no son fieles, que no son leales. Y aunque hagas y digas, la recompensa va a ser para los fieles. Y hay mucha gente que ha sido fiel y de verdad, ¿cómo ha pagado, ¿verdad?, las consecuencias de la lealtad y de la fidelidad? Porque por una parte paz, por otra parte paz y por otra parte paz. Pero sabes una cosa, si esto te ha pasado a ti, que has sido leal y fiel y recibes, ¿verdad?, críticas y juicios y no sé, espérate porque la recompensa viene para ti. Viene una recompensa para los fieles. Sí. Es difícil, muy difícil, pero va a haber una recompensa. Y dice aquí, ¿verdad?, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Conforme a su labor. ¿Se acuerda de aquellos hombres que dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre oramos por los enfermos y fueron sanados? ¿Y qué les dijo? ¿Hubo recompensa para ellos? ¿Una recompensa de vida eterna? No, aunque habían hecho muchas cosas, dijo, no los conozco, apártense de mí, porque no fueron leales, porque no fueron fieles. Podremos hacer tantas y tantas cosas, pero sin lealtad y fidelidad no sirve de nada. No sirve de nada, hermanos.
Entonces, por eso es importante la lealtad. Dice, cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Verso 9, porque nosotros somos, ¿qué dice? ¿Qué somos? Colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Qué hermoso es esto. Para que haya cosecha, hermanos, la semilla sin agua no basta. Se va a morir ahí la semillita, ¿va? Ni el agua sin semilla. Usted le puede echar agua ahí, y si no hay semilla, pues no crece nada, ¿sí? Entonces lo uno con lo otro van de la mano. Dice, así que el que siembra y el que riega tienen el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Que haya cosecha. ¿Sí es así o no? Que haya cosecha, es el propósito. Estos dos, ¿verdad? O son dos, pero tienen un mismo propósito. Uno pone la semilla y después se adelanta y pone otra semilla y el otro viene regando, ¿verdad? O le da su riego constantemente, y el propósito es que haya cosecha. Hay unidad de propósito en el que planta y en el que riega. Tú y yo tenemos que tener unidad de propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? No tu propósito, no tu meta, no mi propósito, no mi meta. No, debe de haber unidad. Por eso no hay unidad en el cuerpo de Cristo, porque cada quien va a su propia meta. Cada quien quiere alcanzar su propio propósito, ¿sí? Las hermanas quieren alcanzar su propio propósito, los hermanos su propio propósito. Cada quien va en busca, ¿verdad?, de lo que cree y le conviene, ¿sí? Y por eso no hay unidad dentro del cuerpo de Cristo. Pero cuando miremos que hay un solo propósito, y que ese propósito es que haya cosecha y que Cristo Jesús sea glorificado, entonces tú en tu labor, tu hermano en su labor, yo en mi labor, cada quien en lo que Dios nos ha puesto, y entonces vamos a tener unidad. Cuando el Señor ora, Jesús ora por sus discípulos y dice que sean uno, no está diciendo que piensen lo mismo, ¿sí? Que piensen lo mismo o que sientan lo mismo, humanamente hablando. No. Por ahí hubo discusión entre Pablo y Pedro, ¿se acuerdan? Tuvieron una discusión por algo que no era correcto, y Pablo, ¿verdad?, ahí dice, a ver, Pedro, tú lo hiciste públicamente, tú lo estás haciendo pues públicamente te voy a llamar la atención, ¿sí? Porque lo que estás haciendo no es correcto. Pero había unidad en el mismo propósito, a tal grado que Pedro ya no le reclama nada a Pablo. Pudo haberle dicho Pedro, bueno, ¿tú qué? Yo estuve cerca, ¿verdad?, durante esos 3 años de ministerio con Jesús. ¿Tú qué? ¿Tú quién eres para decirme? ¿Sí? Hay algo que nos han enseñado, que hemos enseñado y nos han enseñado, que es la autoridad por igual. Amén. Y esa autoridad por igual se ve reflejada, por ejemplo, quiero tomar el ejemplo de la escuela, ¿no? Hay el director, ¿verdad? Los maestros, y entonces una maestra le dice a la otra maestra, oye, yo veo que ahí no está bien arreglado tu lugar y tienes que acomodarlo para que pues no haya un accidente. Y la otra maestra le dice, bueno, ¿y tú quién eres? Deja que venga el director o la directora para que me diga, y cuando me dicen, pues yo lo arreglo. Eso pasa porque no entendemos la autoridad por igual, ¿sí? La autoridad por igual significa el escuchar que esta persona me está diciendo que yo tengo que corregir esto, y no necesariamente tengo que esperar a que el jefe o el líder venga y me lo diga, ¿sí? ¿Sí está conmigo? Y muchas veces, podríamos hablar mucho de esto, y muchas veces, hermanos, ¿verdad? No hay esa autoridad por igual. Decimos, bueno, ¿tú quién eres para que me lo diga? A mí me lo han dicho muchas veces, muchísimas veces, aún siendo responsable de la iglesia. Y esto no significa que yo tenga, ¿verdad?, no sé, un puesto más arriba que usted. No, Dios me puso en este lugar y ya le dije, soy servidor. Amén, me queda claro. No significa que usted está aquí para servirme a mí, no, al contrario, ¿sí? Pero me lo han dicho muchas veces, bueno, ¿y usted quién es para decirme esto? En ocasión estábamos hablando con una pareja, yo cité a estas personas, ¿verdad? Y entonces le dije a la señora, oiga, usted no está haciendo bien esto, y la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto, y usted no se está comportando correctamente. Y así tal cual me dijo, bueno, aquí está mi esposo, ¿usted quién es? Si mi esposo no me dice, ¿usted quién es? Y estaba mi esposa, le dije, tienes toda la razón,
toda la razón. Pero yo no te estoy hablando, ¿verdad? Como esposo, Dios me libre. Te estoy hablando como responsable de la congregación, como pastor. Y si tú dices ser cristiana, ¿verdad? Usted dice ser cristiana, usted se tiene que someter a la palabra. Pero efectivamente tenía toda la razón. El esposo así como que, perdón por la expresión que acabo de hacer, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Sí. Y no entendemos muchas veces, hermanos, lo que Dios quiere enseñarnos. Dios es bueno. Yo quisiera hacer muchas cosas porque de verdad uno entra en esa desesperación porque son años y años y años y años y no avanzamos y no crecemos y no dejamos que el Señor trabaje en nosotros. Debe de haber unidad en el propósito, hermanos. ¿Sí? Pero como cada quien ve por lo suyo propio, no hay unidad. No hay unidad en el propósito. ¿Sí? ¿Cómo pues podemos, verdad, tener unidad? Si estamos partidos, estamos en oposición, prácticamente somos rivales. ¿Sí? ¿Y qué ilógica fue la forma de actuar de los cristianos en Corinto? Porque ellos querían hablar de Cristo, pero ellos estaban peleándose entre sí. Había divisiones y esto era ilógico. Esto no tenía, verdad, ningún sentido. El servidor de Cristo, hermanos, está dispuesto a poder hacer lo que Cristo le ha depositado en sus manos. Y vea cómo dice, somos colaboradores. ¿No le da gusto eso? O sea que prácticamente el Señor dijo, tú me vas a ayudar. Un colaborador es aquel que ayuda, aquel que ha sido escogido para poder ayudar. ¿Sí? Muchas veces nos escogen para poder ayudar y dicen, ay, no, es que no. No, qué bendición es poder ser parte de, ¿sí? Colaborador. ¿Sí? Mire, yo conozco algunos maestros albañiles. Bueno, no sé cómo esté ahí bien el orden, pero hay maestros y hay ayudantes. Y he conocido a muchos maestros y a algunos ayudantes que dicen, yo levanté ese edificio. El ayudante dice, yo levanté ese edificio. ¿Sí? Y por lógica, no lo levantó él solo. ¿Sí? Hubo un maestro, hubo un contratista, pero él fue colaborador de ese edificio. Y puede decir, yo levanté ese edificio, aunque yo no tenía la dirección o las riendas, aunque yo no era el que mandaba, yo fui colaborador de ese edificio, de esa casa. Y qué orgullo para esos hombres decir, yo levanté esa casa. Yo participé en levantar ese edificio. Yo participé en echar la calle, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Somos colaboradores. ¿No le da gusto eso? Que Dios nos haya llamado y nos haya, ¿verdad?, escogido para ser colaboradores. Pero muchas veces creemos que no, es que nosotros, ¿no? Hermano, usted y yo somos colaboradores. Colaboradores. Y qué bueno, hermanos, qué bendición. Vamos a hacer un esfuerzo para hacer lo mejor posible. Amén, hermanos. Que podamos hacerlo lo mejor. Somos colaboradores de Dios. Qué hermoso es esto. Tu labor es importante. Tu tarea es importante. Y ya déjate de andar diciendo es que es menos importante que ella o que él. Es que no, tu labor es importante como la labor de ellos, de ella, de él. Es importante. Céntrate en lo tuyo, comienza a hacer lo que te corresponde a ti, porque tienes que saber que tu labor es importante y si la dejas de hacer, entonces sí va a haber problema. Amén. Porque no estás haciendo tu labor correctamente. Entonces, imagínate si te toca echar los cimientos y tú dices, no, es que mi labor ni se ve, quedó enterrada ahí abajo en la tierra. Pues como nadie la va a ver, pues ahí se va. Y entonces los demás se esfuerzan y levantan un edificio bien bonito, pero de repente el edificio empieza a ladear. ¿Sabes por qué? Porque la función de aquel que tenía que echar los cimientos no la hizo como debería de hacerlo.
Porque pensó que nadie veía su trabajo, pensó que era más bonito ver aquí, y eso es lo que muchos creen. Es más llamativo esto, es más bonito esto. Lo hago ahí, al fin no lo van a ver. ¿Qué cree? Que hubo problemas. Ese edificio, esa casa, ¿verdad? Se enchocaron un poco. ¿Por qué? Porque no hubo una buena labor en los cimientos. Así es que tu labor es importante. Amén. Puede haber buenos cimientos, pero si tú dices, no, pues ya al fin ni me pagan mucho, pues lo voy a hacer, ahí se va. Tu labor se va a ver ahí defectuosa, ¿sí? Entonces necesitamos, ¿verdad?, tomar en cuenta esto. Y quiero terminar ahí en el versículo 9. ¿Está conmigo? Capítulo 3, verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, escuche bien, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Dios nos ha dado esa oportunidad de trabajar con Él. No trabajemos sin Él, hermanos. No trabajemos sin Él. Porque si trabajamos sin Él, nada va a funcionar. Amén. Nada va a funcionar. Dios te quiere como su compañero. Amén. Dios te quiere como colaborador. ¡Wow! ¡Qué hermoso es eso! ¡Qué hermoso es eso! Por eso te tienes que preparar. Tenemos que hacerlo mejor cada día. Cuando consideras todas las formas que Dios, ¿verdad?, en las cuales Dios ha hecho su trabajo, hermanos, vamos a poder ver que somos importantes. Y después termina diciendo, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y mire, estaba viendo esta palabra de labranza. Sí. Dice, vosotros sois labranza de Dios. Y esto significa algo que es cultivable. Labranza, algo que es cultivable, ¿sí? Qué hermoso es esto. Vosotros sois labranza de Dios. Amén. No somos colegas de Dios. Atención, no somos colegas de Dios. Somos colaboradores, ayudadores. Amén. Entonces, pastor, profeta, evangelista, ¿verdad?, misionero, no eres colega de Dios, eres colaborador. Somos colaboradores. Dios, no podemos determinar cómo hacer nosotros las cosas. Él determina cómo hacerlas, nosotros solamente ayudamos a hacerlo. Amén. Debemos de pedir consejo de Dios en todo antes de tomar una decisión, porque somos colaboradores de Dios. Amén. Y bueno, lo más importante es esperar la respuesta de Dios. ¿Cuántos hemos puesto las cosas que hacemos en manos de Dios? A ver, levante la mano. Permanezca con su mano en alto. ¿Sí? ¿Hemos puesto nuestros proyectos en manos de Dios? Ok, qué bueno, no la baje, no la baje. Ahora, dentro de esta pregunta voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos hemos esperado y hecho conforme a la respuesta de Dios? Porque sí, todos hemos puesto nuestros planes delante de Dios. Yo he puesto mis planes. ¿Ya lo oraste? Sí, ya lo oré. Sí, hermano, yo oré y el Señor me indicó esto y mire, yo estoy en oración. Ok, qué bueno. Pero ahora, ¿cuántas de esas cosas que hicimos fue porque Dios nos dio la respuesta positiva? ¿Sabe? Que no todos. Porque la gran mayoría sí le hemos orado a Dios, pero hemos actuado sin la respuesta positiva de Dios. Lo importante no es poner las cosas en manos de Dios. Lo importante es esperar la respuesta de Dios. Amén. ¿Sí me escuchó? Lo importante no es orar y decirle, Señor, pongo en tus manos esto, no, lo importante es saber esperar la respuesta de Dios. Porque cuando sabemos esperar la respuesta de Dios, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Amén, hermanos. ¿Por qué digo esto? Somos labranza, somos algo cultivable. Amén. Y Dios dice, somos su labranza. La iglesia le pertenece a Dios, no al hombre. Entonces, todo propósito, todo plan debe de ser puesto delante de Dios, pero tenemos que esperar la respuesta de Dios. Termino ahí en ese versículo. Amén. Hermanos, seamos labranza de Dios. Yo deseo que Dios nos siga bendiciendo. Vamos en el versículo 9 del capítulo 3. No sé cuánto más nos vayamos a tardar, ¿sí? Pero yo deseo con todo mi corazón que Dios nos siga hablando. Amén. Y
pues que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y recibo tareas. Páseme su tarea, por favor. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hermana Belén, bienvenida. Dios le bendiga. Nos da mucho gusto tenerla aquí. Dios le bendiga, hermana. Pónganle su nombre, por favor.